Seguramente en algún momento de tu vida has escuchado hablar sobre la Candida albicans, pero ¿qué es esto? Seguramente están hablando de una patología, de alguna enfermedad. Esto puede afectar tanto a hombres como a mujeres, pero tranquilo, esto tiene solución. Voy a hablar qué significa que tengas Candida albicans positivo. Esta es una pregunta, soy el médico Octavio Ortiz. Se trata de la Candida albicans. La Candida albicans es un patógeno que también es comensal. ¿A qué hago referencia con comensal? O sea, que tiene la capacidad de vivir en nuestro organismo, no tiene ningún beneficio para nosotros el que este organismo viva en nuestro cuerpo, pero él sí se nutre, vive y es capaz de convivir con las células nuestras, y cuando se altera esto es que se vuelve un patógeno y es capaz de convivir con nosotros en el tracto gastrointestinal, 1, 2 en la vagina y 3 en la piel. Este microorganismo tiene la capacidad de vivir como hifas y como levaduras. Cuando está en su forma de hifas, tiene la capacidad de ir a otros tejidos y diseminarse por ahí. Esto sucede muchísimo en los pacientes que están hospitalizados, que llevan muchos días con antibióticos en reposo y que tienen malnutrición. Esta se va vía hematógena y produce una cosa que se llama sepsis. Esta enfermedad es mucho más grave y puede llevar a la mortalidad de una persona. Pero para responder la pregunta, ¿qué significa Candida albicans positivo? Hay que ponernos en contexto. ¿Esto por qué? Porque hay muchísimas pacientes que consultan porque tienen un resultado positivo para algunos de los exámenes que se hacen donde dice que tiene una Candida albicans. Pero hay tres tipos de Cándida. Está la Cándida dubliniensis, que es una cándida, un tipo de cándida que se presenta más en aquellas personas que tienen el diagnóstico de virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Esto no quiere decir que a todos ellos les va a dar, no. Es una predisposición mayor a que esto produzca una alteración o una enfermedad a nivel orofaríngeo. 2. Está la Cándida africana. Esta se da más en esa zona o región genital. Y 3. Está la Cándida albicans, que se da en muchos tejidos, pero sobre todo en mujeres en la parte genital. Vamos a ver. Muchas de estas cándidas simplemente producen enfermedades que se pueden controlar o autolimitar. Por ejemplo, hay personas que tienen la cándida, que están hospitalizadas, se les va la vía hematógena, producen sepsis y pueden llegar a morir si no reciben un tratamiento oportuno y adecuado. Pero hay otras que le da la candidiasis, que es una infección del sitio donde está la mucosa vaginal con un poco más de secreción y de humedad, y ahí puede crecer también, siendo esta benigna. Una de las consultas más frecuentes en la atención primaria son los flujos vaginales. Esto pueden ser por una infección bacteriana que se conoce como vaginosis o por una infección por hongos que se conoce como candidiasis. Y esto puede ser por una Cándida albicans. Y hay muchos estudios que han demostrado que este tipo de hongo va evolucionando, se va adaptando y puede generar resistencia inclusive a muchos de los antibióticos, y esto hace que sea una patología que cada día cobre mayor importancia y relevancia a la hora de hablar de morbilidad y mortalidad. ¿Cómo es una secreción vaginal normal? 1. Debe de ser clara. 2. Homogénea. 3. No produce olor. 4. No produce síntomas. Y 5. El pH debe ser ácido. Uno lo puede medir y más o menos está entre 3,8 y 4,2. Esto es lo normal. Pero cuando sobreviene ya una alteración de esa microbiota, donde hay una acumulación de microorganismos que viven como comensales en un sitio que está húmedo, oscuro, esta se altera y empieza a crecer el hongo, y ahí es donde vienen los síntomas. Bueno, ya hablamos de cómo era una secreción vaginal normal, pero ¿cómo es una secreción vaginal que corresponde a la cándida? Es un flujo blanco. 2. Es un flujo que es grumoso, que puede ser abundante, que puede tener mal olor, que es muy adherente a las paredes de la vagina, y eso hace que haya eritema. Hay laceraciones por rascado, es que es muy pruriginoso, es muy incómodo, y esto lo pueden generar las prendas apretadas, las prendas que producen mucho calor, que pueden generar otras alteraciones por roce. Esto es lo que normalmente nosotros evidenciamos, aunque no necesitamos hacer exámenes, solamente con lo que tú nos dices ya podemos llegar al diagnóstico. Se puede hacer un frotis que se hace de la secreción, se lleva a un laboratorio, se mira en el microscopio y ahí se determina que está pasando algo correspondiente a la Cándida albicans. Esto puede llegar a pasar hasta en un 75% de las mujeres una sola vez en el año o una sola vez en la vida. Hasta un 40% pueden llegar a presentar muchos más episodios, más de 2 en la vida. Pero hay mujeres que llegan con estos síntomas recurrentes, se tratan y vuelven y se tratan y vuelven. Necesitan estudios para poder saber y diferenciar qué tipo de cándida es, porque se ha visto
en los estudios que hay países en los que han habido cándidas que son resistentes y estas empiezan a distribuirse por todo el continente y se ha visto que hay unas que son mucho más resistentes. Por eso es importante que usted siempre consulte, no se automedique. Aquí voy a dejar los medicamentos que se pueden utilizar ya para poder tratar la Candida albicans. Esto es acerca de qué significa Candida albicans positivo. Aclaramos con lo que respondiente al hongo y que todo puede tener solución. Soy el médico Octavio Ortiz y esto es acerca de la Candida albicans. No pierda la oportunidad de ver algo acerca del flujo vaginal y de los antibióticos. Suscríbete.